Bienvenida al podcast devocional del Club de Ayuda para Mamás. Estamos muy contentas de que estés aquí y estamos orando para que tengas un encuentro con el ancho y largo, alto y profundo amor de Jesucristo cada vez que escuches. Hoy va a ser un gran día. Hola, amigas queridas, les habla Viviana Barraza y hoy les voy a interpretar el lunes de maternidad con Deb Weekly. Bienvenidas a este devocional sobre lo que se debe hacer cuando su hijo tiene dificultades para leer. Estoy muy feliz de que estén aquí. Mi nombre es Deb Weekly y hoy voy a cubrir algunas cosas, pero primero tengo una palabra del Señor para ustedes. Primero voy a compartir esta palabra que recibí del Señor para nuestras mamás. Así que aquí va, querida, te amo. Te veo y escucho tus oraciones. Estoy contigo en la lucha. No hay razón para que te sientas condenada por la confianza de tu hijo. Mi tiempo es el mejor para todo, incluida la educación de tu hijo. No dejes de orar y pedir tu milagro. Me encanta escuchar tu hermosa voz mientras oras y me hablas. Llévame a tu día. No detengas la conversación. Quiero participar en cada parte de tu día. Háblame como si fuera tu mejor amiga, porque lo soy. No te rindas, no te rindas. Ese fue un gran tema que siento que el Señor me dijo que les dijera a ustedes hoy. No se rindan, amigas, no se rindan, chicas, no se rindan, ¿de acuerdo? No se rindan. Eso es algo muy importante. Y de todos modos, siento que eso es lo que el Señor quiere. Quiero que lo sepan, no se rindan y no se desanimen. Simplemente confíen en el Señor y tengo una escritura para ustedes y es Proverbios 3, versos 5 a 6. Confíen en el Señor con todo su corazón y no se apoyen en su propia prudencia en todos sus caminos. Reconózcalo y Él enderecerá sus caminos. En todos sus caminos reconózcanlo y Él enderezará sus caminos. Así que muchachas, es muy importante para Dios que confíen en Él y confiar en Dios. A veces parece hacer cosas que están fuera de lo común, que no son normales. Y esas son las cosas de las que les voy a hablar hoy. Y por eso quiero hacerlo. Quiero ampliar su pensamiento cuando piensan en las formas de enseñar a su hijo a leer o ayudar a su hijo a leer mejor o si su hijo tiene algunas dificultades. Tengo las cosas que me dijo Dios que quiero compartir con ustedes para buscar soluciones diferentes a las afuera de lo común. Entonces, aquí está mi testimonio. Nosotros educamos a nuestros hijos en casa. Uno de mis hijos era muy talentoso y uno de mis hijos también tenían muchas dificultades para leer. Mi hijo Jack tenía dificultades para leer y mi suegra era psicóloga escolar y examinó a mis dos hijos y examinó a Jack y ella decía que, bueno, nosotros estamos preocupados porque no podía leer en el tercer grado y él estaba en en un porcentaje muy bajo y como yo era maestra sentí mucho peso y pesadez en esto, así que fui al Señor y no le dije nada a mi hijo, Jack, simplemente fui al Señor. Mi suegra fue muy dulce al respeto, pero se lo llevé al Señor y solo quiero decirles que este es mi primer paso y mi primer consejo. Si tienen algo que les sucede con sus hijos, el primer paso siempre es llevarlo al Señor, llevárselo al Señor y simplemente asegurarse de no ir al hombre. Vayan al Señor. Así que en serio, muchachas, Él tiene todas las respuestas que necesitan para sus hijos. Si se los llevas al Señor, Él te va a ayudar. No más quiero que sepas, Él te va a ayudar. Así que ese es el número uno. Y pregúntale a Dios qué hacer y luego pregúntale qué está pasando con tu hijo y por qué tu hijo no puede leer y pídele un plan. Así que esas son las cosas que debes preguntar. Pregúntale a Dios qué hacer, pregúntale qué está pasando y por qué tu hijo no puede leer y pídele un plan. Y esto es lo que
me dijo Dios sobre mi hijo Jack? Cuando le oré a Dios, Él me dijo el número uno, y esta podría ser una palabra para algunas de ustedes. Mi hijo estaba teniendo un problema técnico, y eso es lo que era y que Dios dijo que sucediera. Nosotros y Dios nos dijeron que no nos concentraríamos en eso, no le demos mucha importancia y no se lo digamos a nuestros hijos. Dios me dijo que no se lo contara a mi hijo Jack y eso fue algo así como un gran problema, ¿verdad? ¿Cómo, qué quieres que haga Dios? No, no le puedo contar a mi hijo, pero es un problema. Estaba yo muy confundida de no poderle decirle nada a mi hijo sobre su puntaje baja en su prueba de lectura, pero a la vez no preocuparme. O sea, eso es algo fuera de común. Y Dios, sin embargo, nos dio respuestas. Y hoy voy a compartir algunas de ellas con ustedes. Número uno, Dios dijo que detuvieran las lecciones de lectura. Detengan las lecciones de lectura. Lectura, dijo Dios. Estaba simplemente asombrada de que dijera que detuvieran las lecciones de lectura. Yo le pregunté a Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Qué voy a hacer ahora, Señor? Si no puedo leer, tomar lecciones de lectura, ¿cómo va a aprender a leer mi hijo? Así que eso fue un poco estresante, pero me dio ideas diferentes y solo quiero decirles, si educan a sus hijos en casa, no se sientan como un fracaso. Quiero decir, ninguna de nosotras debería sentirse como un fracaso, tal como en esa palabra que leí antes. No te sientas como un fracaso porque Dios te va a ayudar. Bueno, nuevamente me dijo Dios, detenga las lecciones de lectura y él dijo que solo le leyeran en voz alta y mis soluciones fueron simples. Empecé a leer en voz alta y junto con mi esposo hacíamos devocionales, diferentes tiempos del día en la mañana. Le enseñé a mi hijo lo que yo misma estaba aprendiendo a través de mi devocional y así fue como lo hice. Pasé tiempo en la mañana con Dios y el Señor me dijo qué decirles a mis hijos para ese devocional de la mañana y lo compartía con mis hijos. Recuerden Mateo 6:33, esta es la escritura que Dios me dio en ese entonces. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Chicas, esa palabra del libro de Mateo es una palabra para todas nosotras hoy, que cuando buscamos a Dios primero y su reino y no nuestro reino, sin preocuparnos por lo que la gente piense de nosotras. Si nuestro hijo no lee bien, buscamos el reino de Dios y la justicia de Dios. Y todas estas cosas serán añadidas. ¿Y sabes lo que el Señor hizo por mí? Pasaba tiempo con Él en la mañana y enseñaba a mis hijos, los reunía alrededor de la mesa del desayuno, les daba algo para, para picar y Dios me dijo, no leas en voz alta a tus hijos cuando están sentados allí, dales algo que hacer, dales bocadillos, algo para comer, dales chocolate caliente, dales un trozo de chocolate. Entonces empecé en la mesa del desayuno, les hablaba a mis hijos acerca de lo que era el Señor para mí y simplemente le pedí al Señor que me diera una palabra para ellos y que supiera cómo compartir mi fe con ellos. Y me sentaba a la mesa y leía una escritura que había leído esa mañana o leía algo en la Biblia de sus hijos o lo que el Señor quería, ¿verdad? Que hiciera ese día. Pero mi primera parte de mi día con mis hijos siempre era hablarles acerca de Dios. Siempre les leía la palabra de Dios. Quiero decirles algo a ustedes. Dios hace que las cosas sucedan, pero tenemos que ser fieles, enseñarles a nuestros hijos acerca de Dios. No es opcional. La Biblia dice en Deuteronomio y dice que el héroe es real. El Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Estos mandamientos que les doy
hoy deben estar en sus corazones. Imprímelos en los corazones de sus hijos. Hablen de ellos cuando se acuesten, cuando anden por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. Escríbanlos en los marcos de las puertas de sus casas. Y muchachas, siento que no podemos evitar disipular a nuestros hijos. La iglesia no es responsable de disipular a nuestros hijos. Ustedes son responsables de enseñarles a sus hijos acerca del Señor. Y si tienen problemas con eso, pídanle al Señor que les muestre cómo hacerlo. Pídanle al Señor que les enseñe cómo hacerlo. Conviértanlo en una parte vital de su día y por eso realmente quería animarlas. Simplemente no creo que debemos nosotros darlo por menos. Tal vez crecieron en un maravilloso hogar cristiano y son cristianas, se casaron con un hombre cristiano y están criando a sus hijos. Por favor, no den por menos su fe que sus padres derramaron en ustedes porque no vienen por sí sola. Quiero decir, viene de la vida viva, que respira y camina, que tenemos juntos, pero aún así necesitan enseñar a sus hijos de la palabra de Dios. Y si no sabes cómo hacerlo, el Señor te dirá qué hacer. Pero busca primero el reino de Dios. Esa es la clave de todo. El Señor me dio estas instrucciones de no solamente leer en voz alta a mis hijos, sino darles algo mientras que leía, hablarles durante la mesa del desayuno. Él me estaba enseñando diferentes cosas, técnicas para ayudarles a mis hijos. Igual, enseñarles libros ilustrados, libros de capítulos que le estaba leyendo a mi hija. Leía los mismos cuando estaba por encima de su nivel de lectura. Chicas, tenía ese otro problema de que mi hija estaba avanzada, ¿sí? Entonces Dios les va a ayudar a cumplir las necesidades de sus hijos. Chicas, les quiero decir que Dios les dará las estrategias. Igual, mi hija, ella le fascinaba jugar con Legos, invertíamos en Legos para que ella pudiera hacer esas manualidades, ¿verdad? Con sus manitos, ella jugaba los Legos. Ella hacía su lista de Legos que le fascinaba, también hacía robots de papel. Nosotros invertíamos en muchas manualidades. Entonces Dios les va a dar los recursos que necesitan para ustedes encontrar a sus hijos donde estén en su educación. Pídanle al Señor que haga con sus hijos que se levanten, pídanle al Señor que los ayude a irse a la cama más temprano, pídale al Señor que les dé la valentía, el impulso para enseñarles a sus hijos sobre Él, porque pueden hacerlo. Ustedes pueden levantar a sus hijos un poco más temprano y así invertir tiempo con Dios. Pueden tener el desayuno listo para ir a hacer un desayuno sencillo, sentarse alrededor de la mesa, darles un trozo de chocolate como les había contado y poder ustedes ministrar a sus hijos y cuidarles su corazón. Oren para que el Espíritu de Dios venga sobre ellos y simplemente de una manera fuerte. Oren para que amen al Señor con todo su corazón, todos los días de su vida y simplemente oren por sus hijos. Oren grandes oraciones. Una de las cosas de las que hablé en esto, en la introducción, de la enseñanza de hoy fue soñar en grande con sus hijos. Y muchachas, solo quiero decirles algo, la lectura no es lo único que esto que crea como talentos en nuestros hijos, ¿verdad? O que sean exitosos solamente a través de la lectura. Hay muchas cosas más. Por ejemplo, Thomas Edison, recuerden que a él lo habían etiquetado en la escuela como tonto. Su madre lo sacó de la escuela porque la maestra lo llamó tonto porque no sabía leer y creo que tenía 8 o 9 años y lo sacó de la escuela y ella empezó a darle educación en casa, pero la escuela lo había ya etiquetado tonto porque no podía leer al nivel de su grado, pero su madre dijo, no, no me van a llamar a mi hijo tonto, voy a educarlo, voy a invertir en él
y lo pudo sacar y enseñarle en casa. Ella lo hizo, ella lo hizo. Y recuerden, chicas, que nosotros tenemos a Dios. Podemos orarle al maestro principal, que es Dios, el director principal. Recuerden, ustedes tienen el poder de educar a sus hijos en casa. Ellos son inteligentes porque Dios los ha creado inteligentes. Van a hacer grandes cosas para Dios. Tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Ya saben, como cristianos, son salvos. Díganle a sus hijos, díganle que tienen a Dios a su lado, que Dios los ama, Él los va a ayudar. Les digo, chicas, edifiquen a sus hijos, edifiquen a sus niños. No hagan un gran alboroto por el hecho de que no sepan leer. Tampoco hay que suplicar, ¿sí? Sus hijos van a aprender cosas maravillosas con el poder de Dios, con el poder de Dios. Ahora, chicas, como dije, tenemos personas en nuestro club de ayuda para mamás que tienen hijos en la escuela pública, privada o que dan la educación en casa. No importa el estilo o el ambiente. Ustedes son las maestras, maestras principales. No dejen que nadie etiquete a sus hijos. Sus hijos son hijos de Dios. El tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Dios trabaja en cada persona de una manera muy diferente. Solamente quiero hacer énfasis en esto, de siempre buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, muchachas. Solo quiero decirles que no necesitamos preocuparnos porque Dios está en control. Dios está en control. Chicas, por encima del nivel de lectura, de cualquier estudio académico que esté haciendo nuestros hijos. Nosotros necesitamos buscar maneras de poder crear ese ambiente donde nuestros hijos aprenden, como les dije, a través de legos, de manualidades. Algo hermoso, nosotros viajábamos con nuestros hijos para poder tenerlos en programas fascinantes donde pudieran crecer académicamente. Mi hijo toca ya todavía en la iglesia, es músico y es muy talentoso, es algo que también pudimos invertir y él aprendió solo. Por eso sabemos que es un talento de Dios. Ahora mi hija, ella no era muy femenina de niña, a ella le gustaba, imagínese, tampoco le gustaba peinarse el pelo, no se cepillaba el pelo, ella tenía como unos 10, 11 años, ella no le importaba de los niños, ella hasta decía que quería ser niño porque los niños eran más divertidos que las niñas, pero les cuento algo que yo no me preocupé, mi esposo tampoco se preocupó, porque Él hace a algunos niños con ciertos momentos de su vida para hacer cosas que no son específicas de su género. Así que mi hijo estaba haciendo cosas como coser, pero nunca me preocupé, nunca me preocupé. Por favor, chicas, no muerdan el anzuelo del enemigo de pensar de que su hijo es cierta manera, porque ese es el enemigo mentiroso, mentiroso que empieza a poner pensamientos de duda en nuestra mente. Recuerden, chicas, que Dios ha formado a sus niños, niños, a sus niñas, niñas. No importa lo que ellos les gusta hacer en ese momento. Es algo que puede ser un talento, un regalo de Dios. Yo nunca le dije a mi hijo acerca de la lectura porque no lo quería etiquetar. Dios me dio esa tranquilidad. Yo fui aprendiendo sobre Charlotte Mason. Ella fue una educadora en el siglo XIX y a los principios del siglo XX y me encanta porque ella habló sobre la narración. La narración
es que lees algo a tus hijos y tus hijos pueden estar haciendo otras cosas mientras lees. Mi hija incluso tenía un soplete pequeño y estaba haciendo joyas de vidrio. Era muy ruidoso. La máquina de coser también de mi hijo era muy ruidoso. Y yo intentaba leer encima de todos esos ruidos. Ella también usaba gafas de seguridad, y eso sí me aseguraba yo de que fuera segura en su pijama. Y yo les leía en voz alta. Y luego tenía la narración de mi lado. Narración es una estrategia que aprendí de Charlotte Mason. Entonces, como les digo, ustedes pídenle a Dios los recursos, diferentes cosas que pueden implementar en su hogar para ayudar a sus hijos. Y chicas, les cuento, busquen Charlotte Mason. Charlotte Mason es maravillosa, maravillosa. Nosotros leíamos en cama por la mañana, me metía en la cama con mis hijos, le leía la Biblia ilustrada, ¿verdad? Con imágenes y fotos la noche antes de que se fueran a dormir. Y no estábamos súper ocupados, pero a la vez sí éramos productivos, ¿verdad? Hacíamos diferentes actividades deportivas, pero nada extremo. El tiempo en familia era prioridad, prioridad. Los deportes de largo plazo, que eran todos los días, como algunos de mis amigos, que sus hijos estaban en deportes competitivos, nunca estaban en casa, nunca comían, cenaban juntos en familia, pero yo decidí junto con mi esposo no hacerlo. Queríamos que nuestros hijos pasaran tiempo juntos, que ellos pudieran explorar académicamente diferentes cosas, ¿verdad? Nosotros teníamos muchos libros, enciclopedias científicas y ahora mi hija es ingeniera. Nosotros le leíamos ciertos libros que ahora ella le lee a sus hijas. Y les cuento que son libros geniales, ¿verdad? Basado en ciencia, basado en diferentes temas, libros muy inocentes y limpios. Y les recomiendo que ustedes también pueden conseguir estos libros, pero tienen que ser intencional en buscar libros apropiados que traigan vida y no muerte a sus hijos. Nosotros leíamos libros íntegros, que eran un poco más largos, un poquito más avanzados, pero eran libros limpios, que no teníamos que preocuparnos de que iban a aprender cosas demasiado moderno en cuanto a los principios y esos valores cristianos. Entonces nosotros hacíamos muchas visitas a la biblioteca para encontrar libros de que en realidad iban a poder avanzar en su mente, ¿verdad? Porque ahora hay muchos libros que no valen la pena leer, es basura. Entonces sean muy intencional, cuiden lo que lean sus hijos, estén ustedes pendientes de lo que lean, no solamente miren las fotos afuera del libro o de la portada, sino que investiguen el autor, investiguen de dónde viene el libro y de qué se trata. Ustedes hagan ese trabajo y Dios las va a ayudar, las va a iluminar y les va a dar los recursos perfectos. Entonces, como les decía, hacíamos muchas actividades, leíamos mucho y era algo muy orgánico, muy natural. Y con el tiempo mi hijo fue superando, pero como les digo, él no tenía ni idea de que estaba en un bajo porcentaje de lectura. Nosotros solamente seguimos las instrucciones de Dios y seguimos leyendo en voz alta y él fue desarrollando esa capacidad, esa capacidad. Entonces, concéntrense en lo que Dios les ponga en su corazón, porque ya saben que si está en su corazón es algo que Dios les ha plantado. Entonces, chicas, les digo que nosotros también buscamos maneras de buscar descuentos, ¿verdad? Para comprar recursos, ya que hay muchas cosas que puede ser demasiado caro. Mi hijo era muy creativo, él empezaba a trabajar en el verano y daba clases y cobraba a los estudiantes, venían en casa y hacíamos un campamento de verano y él fue así construyendo sus ahorros, ¿verdad? Porque Dios lo iluminó
a través de ese campamento de verano. Es algo genial, ¿verdad? Que le doy gracias porque era algo fascinante, era corto, donde no lo distraía y a la vez ayudaba a niños de 12, de 13, de 14 años. Fue algo increíble. Y él ganaba dinero, ¿verdad? Y entonces es cuando él empezó con el deseo de tener una carrera en moda. Sí, en moda. Y les cuento, chicas, que ahora él es un diseñador de moda y hasta ha salido hasta la Semana de la Moda en la ciudad de Denver, Colorado. Él estuvo en la Semana de Colorado Springs y es un gran trabajo que él hace a través de la moda. Es algo que Dios lo ha capacitado, le ha dado un talento por la moda. Y chicas, les cuento que si yo no lo hubiera dejado tejer o coser de joven, porque tuviera mis dudas o mis preocupaciones, él no tuviera la carrera que tiene hoy en día. Es algo hermoso. Él es súper talentoso, tiene cuadernos donde dibuja con todo tipo de lápices, de colores y marcadores, que es algo que yo lo dejaba y explorar de chico y ahora lo hace ya de adulto. Es algo precioso verlo desarrollar este talento que Dios le ha dado. Y chicas, les cuento que nuestros hijos practicaban diferentes actividades, también tiempo con ellos mismos, ¿verdad? Cantábamos, hacíamos esas canciones de adoración o himnos en familia y era algo hermoso. Era una inversión muy intencional, ¿verdad? Donde ellos construían esa relación entre hermanos, pero a la misma vez eran una táctica, ¿verdad? Que Dios estaba usando para que ellos supieran amarse, respetarse y así hacerlo con los demás al crecer. Entonces, como les cuento, hay muchas actividades que pueden hacer en casa, en familia, donde pueden crecer. Y les cuento que mis hijos fueron avanzando en su educación y fue algo precioso. Mis hijos obtuvieron beca doble y pudieron ir a universidades muy buenas, ¿verdad? Y fueron ellos reconocidos hasta por el presidente de la universidad. Y les digo que todo esto sucedió por el poder y la honra y gloria al Señor. Él es el único que se merece la honra y gloria. Chicas, no se preocupen. Dios las está respaldando para que ustedes eduquen a sus hijos y ustedes pueden animarlos y ustedes pueden respaldar a sus hijos cuando hay momentos difíciles, porque Dios nos respalda, Él es nuestro Padre eterno. Si Él lo hace por nosotros, igual nosotros con esa misma fuerza y ese poder lo podemos hacer para nuestros hijos. Y chicas, quiero decir, Dios simplemente se encargó de todo. Dios simplemente, Él empezó a revelarme cosas, a presentar recursos, personas. Fue algo precioso y lindo porque no nos rendimos, sino que rendimos nuestros hijos a Dios y le pedimos y le orábamos, Señor, ayúdanos, ayúdanos para saber cómo alimentar el alma, cómo alimentar esa área académica en la vida de nuestros hijos. Y Él lo hizo. Y les animo que ustedes tienen el mismo Dios que yo lo tengo y también van a ver ustedes la gran recompensa de ser intencionales en sus oraciones y también su inversión en tiempo con sus hijos. Ahora, chicas, quiero decirles que Dios es grande y quiero orar en este momento para despedir y oro para que Dios las ayude, Señor. Te pido, Señor, que apoyes a cada mamá, Señor, que tiene a sus niños en casa, que manda a sus niños a la escuela pública o privada o en casa, Señor. Declaramos, Padre, que tú tienes poder, que nuestros niños son inteligentes y muy inteligentes porque tú los creaste, Señor, que ellos van a
a guiar a sus familias igual, Señor, como tú nos estás ayudando a guiarlos ahora, Señor. Te pido que nos des el dinero, los recursos que necesitamos para poder darles esa educación de calidad a nuestros hijos, Padre. Danos el tiempo para hacerlo, Señor. Te pido que bendigas a cada familia representada aquí en el nombre de Jesús. Amén. Las amo mucho, chicas. Adiós.